en un tema que me traen los chicos. Yo no conozco a Carlos Sosa, pero dicen que es un experto en liderazgo, alguien que entiende cómo funciona el tema de la cabeza de la gente que suele lograr objetivos. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo están los chicos? ¿Todo bien? Bien, acá son muy futboleros, muchos, y sobre todo hay muchos que son hinchas de River, trabajan para otros programas y otros medios ligados con el mundo River. Y después de lo que fue ayer la espectacular presentación de River en la Copa Libertadores, 6 goles hizo. 8 hizo. Le anularon 2. Le anularon Bueno, 2 por los offside milimétricos. Hizo 6 goles. Mira, Hizo hasta, 6, sí. tan fanáticos son de River que me corrigen al aire diciendo que hizo 8 goles en realidad. Es una cosa de loco. Para demostrar que soy menos fanático, digamos, Bueno. que lo atacaron 3 veces y le hicieron 3 goles, aunque uno no valió. Total, y además también se fue, creo que al descanso en el 2-2, ¿no? O el 3-2. No, 3-2. Ya 3-2 al descanso. Bueno, lo que remarco, después de lo que se dio esto, el propio Gallardo, alguien muy cuestionado, hasta inclusive por algunos hinchas de River que ahora se olvidan que hace apenas un mes lo cuestionaban porque el equipo no funcionaba. Ahora da la sensación, por lo menos en estos últimas 3 semanas, para ser un poco más riguroso, da la sensación que logró acomodar el equipo. ¿Por qué? Porque logró 3 o 4 resultados, esto es así en el fútbol. Después pierde 2 partidos seguidos y lo empiezan de vuelta a criticar. Pero dijo Gallardo que sin lugar a dudas es alguien que ha sido exitoso en su vida y que ha logrado objetivos y ha resaltado por su planificación y además obviamente por los resultados. Dijo, esto fue magia, lo dijo con ironía, como diciendo, yo hice un proceso desde un Gallardo que también es algo cuestionarle, quizás muchos hablan de soberbia de Gallardo, pero él dijo, esto fue magia, como diciendo, minimizando el proceso que él dice y está seguro haber hecho en River cuando volvió y encontró un equipo seguramente muy diezmado y que logró efectivamente con esta fruta del postre, con esta frutilla del 6-1 de ayer de la Libertadores. Para entender, 6-2, para entender un poco el tema de Gallardo como liderazgo, y vos que sos experto, ¿cómo lo reflexionás? Hablando de Gallardo puntualmente, que después se puede extender quizás a otros líderes exitosos. Qué buen comentario te hicieron ahí con que se hizo 8, ¿no? Porque hay como dos miradas. Bueno, Gallardo particularmente ha tenido en este proceso, en esta segunda etapa en River, he visto cambios desde mi punto de vista en cuanto a cuestiones que me llamaron la atención. Naturalmente Gallardo es un líder intenso, es decir, que está una vez un jugador de su plantel me dice, mira, él está en la estrategia, pero también si una pelota está desinflada, está en todos los detalles, ¿no? Y todo el tiempo nos tiene la respiración en la nuca. Es autoritario, pero te convence, te argumenta que por qué tenemos que jugar de esta manera. Es exigente, pero es cercano. Siempre estuvo como esa dualidad, ¿no? Porque parece cierta dualidad lo que estoy expresando. Y me llamó la atención en esta segunda etapa, en la primer parte, te diría hasta hace un mes y pico, que veía que el ADN de Gallardo, esa intensidad, no la veía en el equipo, lo cual a mí me llamaba la atención. Bueno, ¿qué sucede? Tal vez puede haber hechos, no sé, esto estoy suponiendo porque no soy el terapeuta de Gallardo, ni he tenido tampoco la fortuna o la posibilidad de tomar un café con él, pero digo, ha habido hechos que una son los resultados, otra cuestión es la vida personal, no sé, por ejemplo, el tema del fallecimiento de su papá, bueno, como otras tantas cosas que a veces pueden influir en un líder, o a veces el líder es el mismo, los jugadores son los mismos, pero no se da el liderazgo. Entonces, en el liderazgo, que es un proceso largo, la historia del liderazgo se construye en el tiempo, si bien hay actos que te ponen en un lugar o en otro, hay actos de los cuales un líder no tiene retorno, digamos, pero aclarado eso, es como que desde la comunicación he visto otro Gallardo,
Carlos, más dubitativo, ¿no? Sí. Eso ha sido la impresión, ¿no? Sí, Carlos, te pregunto sobre esto que estás mencionando de darle tiempo al proceso de liderazgo. Y te cruzo a la vereda de enfrente. ¿Qué Dale. pasa entonces en Boca y el liderazgo? Porque justamente este tiempo que tal vez, y la paciencia que se le tiene a Gallardo por los logros conseguidos, es un poquito más flexible que la que se tiene en Boca. En Boca, ¿le dan un tiempo suficiente para que este liderazgo se manifieste o la verdad que no se lo dan y que pase el siguiente? A ver, voy a hablar también desde el punto de vista de lo que observo. El orden, la pirámide, la columna vertebral, siento que está muy desorganizada, siento que hay anarquía, que no hay autonomía para trabajar, y ahí hay doble responsabilidad de los técnicos que han estado para establecer límites, y por ahí el interés de estar en el banco de Boca te lleva a una posición de ponerte más sumiso para permitir que, no sé, que el consejo, que el presidente intervengan en lugares donde no debiera intervenir, y no veo que esa paciencia el fútbol, y más en Argentina, es un deporte que depende del resultado. Es más, tu equipo que te viene creyendo, si vos no lográs resultados, te suelta la mano. Inclusive a veces por encima de hasta se pueden llegar a dejar, que ha pasado eso, inclusive en otros ámbitos, hasta los valores a veces quedan de lado porque este líder no consigue resultados. Eso pasa en el ambiente futbolístico, pero paciencia yo no veo, no observo, no veo libertad de trabajo. Las intervenciones, desde mi punto de vista, ahí en Boca, no están ordenadas. Eso está desordenado, digamos. Claro, sin dudas, y está bien lo que plantea Nacho, porque también Gallardo se ganó la paciencia. Sí. Se ganó la paciencia, ¿por qué? Porque ha venido de uno de los ciclos más exitosos de la historia de River y quizá del fútbol. Sí. Y se fue con aspiraciones de quizás replicar lo que logró en Argentina en otros lugares. Ha fracasado a tal punto que no ha tenido ofertas, o por lo menos que la que hemos conocido, ni concretas, de equipos importantes. O sea, se creía que Gallardo se iba a dirigir al Barcelona, al Real Madrid, al Manchester United o al Borussia Dortmund, y no llegó nada de eso, y terminó dirigiendo en Asia, ¿no? Que tampoco le fue bien y lo echaron. Remarco esto para contar toda la historia, porque muchos, cuando decimos esto y después volvió a la Argentina, se hizo cargo de un equipo que no era un desastre, que inclusive logró cosas, que era absolutamente irregular, que era el equipo de Michelis, y con Gallardo fue peor. Si el equipo de Michelis tenía errores y tenía complicaciones, Gallardo las profundizó. Él dice, con los resultados de hoy, que fue un proceso eso, hay que ver, no lo explicó, porque él lo dijo de una manera quizás un poco soberbia. Sí, que ¿no? ya repitió esto en otra oportunidad. Cuando allá por el 2018 River venía muy mal, tiene que jugar en marzo la final de la Supercopa con Boca. En Mendoza. Y le gana 2-0. Ahí, ¿sabe lo que dijo? Veníamos jugando mal a propósito para que no supieran nuestra estrategia. Claro. Y dio una frase muy parecida a la que... parecida no, nada que ver, pero es lo mismo. Lo que yo remarco es que cualquier otro técnico que hubiese agarrado a De Michelis mismo, si De Michelis hubiese sido Gallardo, a De Michelis se lo iba a bancar muchísimo más. A De Michelis se lo echó muchas veces con resultados que no fueron tan paupérrimos que como... se lo echó porque tenían ya arreglado a Gallardo. Total, probablemente. No, igual la gente, cuando yo lo he contado acá inclusive varias veces, que la decisión final de alguien que se resistió a traer a Gallardo y que de alguna manera apostaba a la continuación de Michelis fue el propio presidente de River. El presidente de River no estaba de acuerdo con echar a De Michelis, como sí muchos periodistas y sobre todo muchos hinchas que querían que vuelva Gallardo. Hicieron una gran encuesta
y que fue muy cara, y en esa encuesta dio como que el 80% de la gente quería que vuelva Gallardo. El periodismo que cubre River, no el 100%, el 200% querían que se vaya de Micheli para que venga Gallardo, y le hacían el caldo gordo a Gallardo. Carlos, te darás cuenta que estás en la pasión del fútbol, y por eso todos hablamos. Pero me gustaría vos hacerte porque viste los liderazgos como los de Gallardo, que sin lugar a dudas mañana pierdes un gran líder, además un líder inquieto. A mí me ha pasado que ha llamado a gente de mi familia para ir a morfar, para saber cómo piensan. Le gusta a Gallardo quizás encontrarse, hablar, reflexionar junto a otras personas que tienen cargos importantes en diferentes lugares o sectores, para nutrirse. Da la sensación que ese es un Gallardo, quizás es lo mejor de Gallardo que conocemos. Vos, más allá de eso, ¿cómo lo definirías? No, bueno, es interesante los comentarios que hicieron, también lo del tema de Michel y las posiciones por ahí dirigenciales, en fin. A mí Gallardo particularmente me gusta mucho ese equilibrio entre esa cercanía y exigencia que tiene. Esto, obviamente, siempre hablado por protagonistas de ese proceso, que fue exitoso en esos 8 años. Este arranque realmente le costó. De Michelis también tenía cosas que a mí particularmente me gustaban mucho desde el punto de vista técnico, táctico, pero no así desde cierta ingenuidad en el manejo relacional, ¿no? De hecho, para mí de Michelis se va porque la relación con el plantel estaba rota por el off, por algunas cuestiones, ¿no? Con algunos líderes que también fueron columna vertebral en el ciclo de Gallardo, hablando particularmente en el caso de Enzo Pérez, por ejemplo. Claro, Enzo Pérez, recordemos que de Micheli lo deja ir. Exacto. Se va a Estudiantes, creo que tuvo un equipo antes que Estudiantes, no me acuerdo, ¿no? Sí. Central. ¿Se acuerdan esa exposición que hubo cuando salió de la cancha? Claro. Ahí, porque ahí hay un ego en los equipos, siempre en los procesos hay un ego entre la espalda del técnico y de los jugadores, ¿no? Acá el ego de Gallardo, analicemos todos los ciclos de liderazgo, un Guardiola, un Simeone, un Gallardo. ¿Dónde está el ego del que lidera y conduce el grupo y dónde está el ego del equipo, ¿no? O podemos irnos a Ancelotti y al Real Madrid. Entonces, todos los ciclos exitosos, en su gran mayoría, el ego del líder está por encima del ego de los jugadores. De hecho, miremos en el primer ciclo de Gallardo. Cuando River y los jugadores iban a recibir la copa, en la foto, cuando estaba Maidana, Poncio, Gallardo estaba así, estaba. Eso es una señal. Digo, ahí está cierta territorialidad, que en el ámbito futbolístico, ese convencimiento, son muy pocos. Se puede ganar de cualquier manera, ¿no? Con cualquier estilo, ¿no? Independientemente de la filosofía de juego. Pero analicemos de todos los procesos de liderazgo exitoso. Me tendría que ir al mundo del básquet. Es más, una vez Julio Lamas me dice, yo no era el que más sabía, y Ginóbili me ha hecho cambiar, y los jugadores, una vez cuando íbamos a hacer una estrategia de juego contra Brasil, un juego olímpico, yo iba con una filosofía, con una idea, y vi a los jugadores tan convencidos, y cambié lo mío, resigné mi estrategia por la de los jugadores, pero en el ámbito del básquet, que no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Claro. Entonces ahí es mucho más horizontal, acá es mucho más territorial, de cierta desconfianza, y que a veces también el jugador no es fácil, no es alguien fácil de manejar. Entonces vos ahí tenés que tomar decisiones si sos distante, sos vertical, qué negociás y qué no, ¿no? Entonces, ahí creo que Gallardo, su idea, sigue siendo la misma del ciclo anterior y esta, pero bueno, en aquel momento, esta referencia que dicen de Mendoza, me acuerdo de esa declaración de Gallardo que ustedes señalan, que se rompe el 2-0, y bueno, y ahí se da lo que dice Valdano, que el fútbol es un estado de ánimo. Entonces, ese resultado abre cosas, y de hecho pasó ahora. Entonces, ahí está la paciencia que yo veo que en River está, que tiene otro orden institucional, y que hay una continuidad, Donofrio, Britos, y yo creo que el próximo a Britos también va a seguir un poco la misma línea. Digo, también es cierto esto, ¿no? Como que, fíjate la diferencia con la vereda enfrente. A Gallardo le dieron la llave del club.
¿A qué técnico de todo el proceso de Riquelme o de Amiar le dieron la llave cruz? Carlos, sí. Quiero contarte algo. Yo fui dirigente de River. Bien. Y cuando empecé a ser dirigente, un técnico, pero muy, muy amigo mío, casi un hermano, Sí. me dice, Antonio, cuando vayas a contratar un técnico, tenés que saber dos cosas. Antes de firmar, el poder lo tenés vos. Entonces Claro. ponele todas las condiciones que quieras. Después que firmó, ya no tenés derecho a nada, el poder lo pasa a tener él. Entonces, cuando no haga algo que vos le dijiste antes de firmar, le podés decir algo, pero si no, ya no le podés decir más nada. El otro día yo hablé con este técnico y me dijo, ¿te acordás lo que te dije hace 20 años? Le digo, sí, claro. Bueno, hay excepciones, y las excepciones hoy son Boca y River. ¿Por qué River? Porque el técnico manda antes, durante y después. ¿Y por qué Boca? Porque manda siempre el presidente. Claro, exacto. Muy buen ejemplo, muy buena analogía esa. Coincido. Yo sí observo por ahí de que en esta etapa, si tengo que marcar tal vez alguna diferencia entre lo que observo desde afuera, insisto, de Brito y Donofrio, es que Brito está muy concentrado en internacionalizar la marca. De hecho, River sacó esta semana las redes a nivel global, en otro idioma, y bueno, y que también han cedido en la necesidad de Brito. Ya hablo del liderazgo del club, ¿no? Brito necesita algún logro internacional. Entonces todo eso está en juego, por eso también esta cuestión de Micheli y Gallardo. ¿Se acuerdan que Gallardo llega en el partido con Talleres de Copa Libertadores? Bueno, Sí. hay muchas cosas, y seguramente Brito con De Micheli tenía otra acción, y ahora está más condicionado. De hecho, hasta si nos vamos a las estructuras de River, De Micheli vino y cambió de las 15, 16 personas que tenía en inferiores. Creo que quedó Sandra solamente con su equipo, y después básicamente cambió el técnico reserva. Porque cada líder tiene su impronta, su mirada, y ahora Gallardo va a volver y ya cambió bastante nuevamente. Entonces, bueno, todo ese juego, ese tironeo, esas posiciones, eso está. Así que aún con matices en River, o con cuestiones que seguramente hay que ajustar permanentemente, y eso en función del contexto y los resultados, siento más orden, más allá del corazón, ¿no? Por ahí por River, siento más orden institucional ahí en River que en Boca. Esa es mi impresión. Bueno, Carlos, te mandamos un abrazo grande. Fue un gusto y un placer haberte escuchado. Bueno, no, el gusto es mío, y aparte me sentí que estaba en una charla de amigos ahí, en una sobremesa. Sí, se nota, porque me traen este tipo de temas que a mí me gustan, y me parece que son muy interesantes hablando, pero siempre con la tendencia y el sesgo de ser de la pasión del fútbol, y sobre todo cuando sos hincha o fanático de un club, como muchos de mis compañeros acá que son de River. Te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo para todos. Bueno, muy bien, Carlos Sosa, hablando un poco de liderazgo, teniendo en cuenta lo que pasó con River ayer, que fue realmente un partido extraordinario.